Esta noche, claro, solo tenemos 45 minutos, 50 minutos, algo así que no tenemos mucho tiempo, pero quiero comenzar contándole una historia por la cual yo creo ustedes pueden entender cuán importante son los mensajes de estos tres ángeles. La historia comienza en el año 1902. La iglesia adventista en ese tiempo no tenía muchos miembros, pero tenían unas instituciones muy grandes. Una de ellas era la Asociación Publicadora de la Conferencia General, que estaba en Battle Creek, se llamaba el Review and Herald. Y el 30 de diciembre del año 1902 hubo un gran desastre. La Asociación Publicadora se quemó todo hasta el cimiento, hasta los cimientos. Fue algo trágico. Pero más trágico que eso fue que en febrero, 2 meses después, en la misma ciudad pequeña ahí de Battle Creek, donde estaba el centro de nuestra asociación general, se quemó lo que era la institución más famosa adventista, que era el hospital de Battle Creek, el Battle Creek Sanitarium. Muy famoso el lugar y se quemó completamente y no quedó nada de esa institución. Así que entrando al 1903 hubieron esas dos tragedias. Y en marzo, el 27 de marzo, que es interesante que nos cumple casi solo 3 días después, en marzo del 1903, se reunió en sesión la Asociación General en la asociación número 35 y tuvieron en ese momento que enfrentar una crisis de la denominación. No solamente las dos instituciones más grandes ya no existían, pero también el nuevo presidente A.G. Daniels estaba enfrentando unas deudas gigantes financieras. Todas las instituciones educacionales en ese entonces tenían combinado lo que en hoy día sería casi 12 millones de dólares en deudas. Y solamente la institución del hospital de Battle Creek tenía una deuda de $250,000 en dólares de hace 100 años. Estaban enfrentándose a algo gigante. ¿Qué iban a hacer? No tenían dinero. Hasta la Asociación General tenía una deuda de más de $40,000. No tenían dinero para funcionar como una asociación, como iglesia. ¿Cómo iban a seguir adelante? Así que de parte de lo que eran las instituciones, de parte de lo que era lo financiero, estaban enfrentando crisis. Y encima de todo eso, estaban también enfrentando crisis teológico, porque había un doctor famoso en ese entonces que se llamaba el doctor Kellogg, y estaba comenzando a predicar una filosofía que se llamaba en español, no sé cómo se dice, panteísmo, no sé, se dice panteísmo. Sí, panteísmo. Muchas gracias, Jorge. Se llamaba panteísmo y estaba comenzando a atraer a muchos de los líderes adventistas a seguirle paso a paso a salir de nuestra iglesia. Era un tiempo de crisis. Y en ese momento, al juntarse ahí en la sesión de la Asociación General, ahí en el 1903, ¿qué hicieron la iglesia al comenzar esas reuniones tan importantes? Fueron primeramente a traer a especialistas en finanzas. Quizás fueron y buscaron a especialistas en construir nuevos edificios. ¿Qué hicieron? ¿Cuál fue su agenda ese día? Hermanos y hermanas, esta noche le digo que la agenda principal en ese tiempo de crisis fue que los primeros 2 días de la Asociación General, la sesión, fueron gastadas o usadas estudiando de nuevo lo que son los mensajes de los 3 ángeles. ¿Por qué? Porque en ese entonces ellos entendían que necesitan repasar la razón por la cual ellos existían.
necesitan repasar la razón o la misión que tenían la iglesia adventista. Y entonces, repasando la razón por la cual ellos existían, con fe, enfrentarse a las crisis financieras, a las crisis teológicas, a las crisis institucionales. Así que esta noche necesitamos nosotros también repasar y estudiar los mensajes cósmicos de los tres ángeles, porque en ellos tenemos claramente la misión de la iglesia adventista del séptimo día. Sabe que nosotros también estamos pasando por muchas crisis. La pandemia nos rodeó por casi 3 años. Millones de personas murieron por causa de esta pandemia. Esta pandemia también nos trajo tiempos difíciles cuando nuestras iglesias fueron cerradas, nuestros negocios sufrieron, nuestras familias sufrieron. Había una gran inquietud por todas partes del mundo. No había paz. En la parte del mundo donde yo vivía, en la China, el gobierno chino cerró todas nuestras iglesias. Y ahora, hasta este tiempo, aunque la pandemia ya pasó, tenemos cientos y cientos y cientos de iglesias todavía cerradas. Y los miembros de iglesia todavía no saben qué va a pasar en el futuro. Nosotros también estamos viviendo en un tiempo de crisis. Estamos en la mitad de unos problemas que son cósmicos también y que nos hacen recordar que estamos viviendo en el tiempo del fin. Sabemos nosotros que al terminar, al enfrentarnos como hicieron los hermanos ahí en el 1903, nosotros también tenemos que enfrentar nuestros problemas y desafíos, sabiendo que nosotros ahora mismo estamos viviendo en el tiempo del fin. Nuestra misión está claramente escrita ahí en los mensajes de los tres ángeles. Así que esta noche quiero comenzar a repasar esos importantes mensajes. Nosotros estamos viviendo en el tiempo del fin. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, nosotros sabemos que después de la profecía de 2300 años que nos habla ahí en el libro de Daniel, capítulo 8, versículo 14, después de eso llegamos al versículo 17 del mismo capítulo, donde nos dice la palabra de Dios, vino luego cerca de donde yo estaba, está hablando Daniel acerca de un ángel que se acercó a él y le dijo, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro. Pero él, el ángel, me dijo, entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Después del 1798, llegando al 1844, ya estamos viviendo en el tiempo del fin. En otras palabras, la crisis que nosotros estamos enfrentando ahora son fáciles. Después se van a poner más y más difíciles. Y es por eso que ahorita mismo tenemos que predicar el evangelio de Cristo Jesús. Tenemos que nosotros estudiar y entender y predicar lo que es los mensajes de los tres ángeles. ¿Por qué? Porque estamos viviendo en el tiempo del fin. Debemos estar despiertos, debemos entender los tiempos en los cuales vivimos. Debemos entender que nos esperan plagas y muchos desafíos. Debemos entender que lo que está sucediendo a nuestro alrededor hoy es una sirena, una advertencia, una llamada de atención para que hagamos de Jesús el centro y la circunferencia de nuestra fe. Porque va a llegar un día cuando no tengamos la libertad de predicar los mensajes de los tres ángeles. Y estos mensajes son escritos en una forma tan directa para poder levantarnos y despertar al mundo
a entender el contexto, que ellos también están viviendo en el tiempo del fin y Jesús viene pronto. Es un tiempo de hacer una decisión para seguir al Señor Jesús. Familia, maestros de escuela sabática, tenemos un trabajo que hacer. Amén. Tenemos un trabajo que hacer. Y ustedes sábado tras sábado en el trimestre siguiente tienen la oportunidad de compartir y ayudar a nuestros miembros a entender lo que son los mensajes de los tres ángeles o entender nuestra misión como iglesia. Y tenemos la oportunidad de compartir estos mensajes con los que viven, con los que son nuestros vecinos, con los que son nuestros amigos que todavía no conocen a Jesús y no están listos para el día de la segunda venida de Cristo. Pero debo decir aquí al principio que trágicamente muchos miembros de nuestra iglesia no entienden el significado de estos mensajes. Si usted le pregunta a su hermano o a su escuela sabática el primer sábado de ese trimestre, pregúntenlos, ¿cuál es el segundo ángel? ¿Y cuál es, qué tiene que ver conmigo hoy? Pregúntale a otro miembro, ¿qué significa el tercer ángel? ¿Cuál es el mensaje del tercer ángel? Casi nadie sabe de qué se trata estos mensajes. Debemos nosotros ayudar a nuestra iglesia a entender estos mensajes, porque estos mensajes, amigos, es exactamente lo que es la misión de la iglesia adventista. Nosotros imprimimos en nuestra papelería como iglesia, lo representamos artísticamente, los tres ángeles, lo usamos como logotipo de nuestra iglesia. Ahí lo tenemos, ¿ven? Los tres ángeles están ahí volando por el cielo, pero trágicamente nuestros miembros no saben qué representa el primer ángel. ¿Qué tiene que ver el segundo ángel con mi vida cotidiana? ¿Qué tiene que ver el tercer ángel con mis negocios o con mi familia? Así que tenemos que reclamar el terreno espiritual y doctrinal tomado por el adversario a través de los siglos de compromiso. Tenemos que otra vez predicar este evangelio. Y si nosotros, óigame, maestros, si usted y yo no predicamos, no enseñamos acerca de los mensajes cósmicos de los tres ángeles de Apocalipsis, capítulo 14, ¿quién lo va a hacer? Le pregunto esta noche, ¿quién lo va a hacer? ¿Lo va a hacer los bautistas, los evangelistas, los católicos? Absolutamente no. No hay otra iglesia en el mundo que está predicando los mensajes cósmicos de los tres ángeles. A eso nos toca a nosotros, amigos. Nos toca a nosotros a predicar este mensaje. Es por eso que hemos sido llamados como una iglesia remanente para predicar este evangelio. Nuestra misión, sencillamente puesta, es de proclamar los mensajes de los tres ángeles al mundo para que ellos se puedan preparar a encontrarse con el Señor cuando Él regrese por segunda vez. En otra forma, yo puedo también brevemente decir que, o resumir, resumir los mensajes de los tres ángeles en lo que dice la Biblia en Amós capítulo 4, versículo 12. Dice la Biblia en Amós capítulo 4, versículo 12, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Eso, maestros, es un resumen de lo que es los mensajes de tres ángeles. Es una advertencia, es una alarma para el mundo, diciéndole que preparémonos, mundo, colombianos, panameños, guatemaltecos, estadounidenses, ustedes tienen que prepararse para la venida
del Señor Jesús para encontrarse con tu Dios. Eso es lo que es los mensajes de los tres ángeles. Y también vemos el mismo mensaje, así brevemente dicho, por Elías en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 21. Ahí lo ven ustedes. El español de ustedes es perfecto, el mío no. Tiene un acento fuerte, pero ustedes me entienden, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 18. ¿Hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, síguedle. Y si Baal, id en pos de él. ¿Entienden, maestros? Esto sencillamente también, en resumen, en breve, es lo que se trata los mensajes de los tres ángeles. Es un llamado a decisión. Es un llamado al mundo ahora mismo que está enamorado con las cosas de este mundo, que está enamorado con lo que es el media, que está enamorado con lo que es lo famoso, lo que es el dinero. Y Dios, por medio de su remanente, la iglesia remanente, estamos predicando diciéndole, mire, si Dios es Dios, síguele. Si no es, por favor, sigue a lo que tú quieras, porque Dios viene pronto. Él va a regresar con poder y nosotros tenemos que prepararnos para ese día. Maestros, entiendan que al enseñar sus clases este trimestre, ustedes están preparando un ejército espiritual para salir y proclamar las buenas noticias que Jesús viene pronto y que Jesús es su creador y que Jesús los quiere tanto y predicar el evangelio eterno y recordarle al mundo que este mundo tiene un fin y que el fin viene pronto y tienen que prepararse para el encuentro que van a tener con su Dios, su creador. Estos tres mensajes abarcan nuestra misión. Es nuestra misión distintiva en este momento de la historia de la tierra. Quiero compartir con usted lo que dice la hermana White acerca de esto, porque ella lo dice tan claramente. Aquí nos dice, al aproximarnos a la gran prueba final de la verdad para este tiempo, es lo que he estado hablando hasta este punto. Estamos viviendo en un tiempo de crisis y ahora la señora de White nos dice, al aproximarnos a la gran prueba final de la verdad para este tiempo, el mensaje del tercer ángel debe ser proclamado con una fuerte voz, o sea, con un mayor poder. La verdad presente para este tiempo abarca el mensaje del tercer ángel que sigue al primer y el segundo ángel. Nuestra obra consiste en la presentación de este mensaje con todo la que él mismo implica. Somos el pueblo remanente de estos últimos días, encargados de proclamar la verdad al amplificar el reclamo del maravilloso y exclusivo mensaje del tercer ángel, haciendo que la trompeta resuene con un peculiar timbre. La verdad eterna, tomen atención aquí, la verdad eterna, dice la señora de White, a la que nos hemos adquirido desde el principio, debe ser sostenida en toda su creciente importancia hasta el fin del tiempo de gracia. La trompeta debe brindar un sonido incierto. Amén. En otras palabras, tenemos una misión importante. Tenemos que predicar los mensajes del primer, segundo y tercer ángel. Así que esta noche
Vamos a comenzar a revisar con ustedes estos mensajes brevemente, debe del tiempo. Pero quería primeramente comenzar hablando acerca de el porqué y la importancia de estos mensajes para que ustedes mismos al comenzar sus escuelas sabáticas también pueden enfatizar la importancia de estos mensajes cósmicos para la vida diaria de su iglesia remanente y enfocarnos de nuevo que estos mensajes son el corazón de lo que es nuestra misión como iglesia adventista del séptimo día. Sabe que la señora de White nos aconseja lo siguiente. Ella nos dice, en un sentido muy especial, los adventistas del séptimo día han sido colocados en el mundo como centinelas y transmisores de luz. A ellos ha sido confiada la tarea de dirigir la última amonestación a un mundo que perece. La palabra de Dios proyecta sobre ellos una luz maravillosa, dice la señora de White. Una obra de la mayor importancia les ha sido confiada: proclamar los mensajes del primer, segundo y tercer ángeles. Y después, ¿qué dice? ¿Qué dice la señora de White? ¡Wow! Lo dice claramente. Ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Les pregunto esta noche, maestros, ¿hay algo más importante que lo que es los mensajes de los tres ángeles? ¿Hay algo más importante? ¿Qué dice la señora de White? Dice que no hay nada más importante. Y hay una razón por eso. Usted puede decir, pastor, señora de White, ¿por qué dice eso? Porque no tenemos que predicar el sábado, no tenemos que predicar el evangelio de Cristo Jesús. No es más importante predicar las doctrinas, las creencias fundamentales de la iglesia. Eso no es más importante. Hermanos, escúchenme esta noche. Todo eso está en los mensajes de los tres ángeles. Amén. Todo eso está dentro de los mensajes de los tres ángeles. Es por eso que es tan importante, porque adentro de esos tres ángeles tenemos lo que es ser adventista, nuestra esperanza, nuestro redentor, nuestro futuro, nuestra misión. Todo está dentro de lo que es los mensajes de los tres ángeles. Y por eso la señora de White dice que ninguna otra obra puede ser comparada con esta y nada debe desviar nuestra atención de ella. Increíble, increíble. Así que es por eso que vamos a tomar un trimestre, un folleto entero de escuela sabática para poder estudiar estos mensajes. Porque adentro de estos mensajes está la misión del remanente. Pero quiero hacer una pregunta al comenzar. Yo sigo usando la palabra remanente, diciendo que nosotros somos los remanentes. Así que quiero preguntarle, ¿cómo sabemos quiénes son los remanentes? Es una buena pregunta. ¿Quién es el remanente? Y comenzando su escuela sabática, sería bueno también hacer esta pregunta para que los miembros puedan hablar y estudiar un poco acerca de esto. Porque si los mensajes de los tres ángeles son la misión de del remanente, tenemos que primeramente entender quién es el remanente. Y aquí la palabra de Dios es clara, hablando acerca de los distintos aspectos del remanente. Nos dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7, que el remanente, el pueblo remanente al fin del tiempo, va a tener unas distintivas claras. Lo leemos aquí en versículo 17. Entonces el dragón, que es Satanás, se enfureció contra la mujer, que es la iglesia, y se fue a hacer guerra contra el resto de sus descendientes. El resto es de ahí que viene el nombre remanente. Lo que queda
El remanente de lo que era original es lo último de esa parte de la iglesia, los que viven en el tiempo del fin, y ahora nos va a dar los distintivos de ese remanente. Son aquellos, dice, los cuales que obedecen los mandamientos de Dios y se mantienen fieles. ¿A quién? A Jesús. Amén. Son fieles a Jesús, y porque aman a Jesús, porque son discípulos de Jesús y porque siguen a Jesús, también guardan los mandamientos de Jesús. Esas son las dos distintivas de lo que es el remanente. Pero, ¿por qué es importante? Dos capítulos después de terminar los tres mensajes de los ángeles, al final del tercer ángel, otra vez la palabra de Dios nos define lo que es el pueblo remanente. Aquí nos dice en Apocalipsis 14:12, dice, aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Así que otra vez, los que son discípulos de Jesús al tiempo del fin, que ahorita estamos viviendo ahí, lo que se llaman los remanentes, son aquellos que quieren a Jesús con todo su corazón. Están dispuestos a sufrir por Jesús y a la misma vez aman a Jesús tanto que guardan y son fieles a los mandamientos y obedecen los mandamientos de Dios. El remanente de Apocalipsis es considerado un pueblo con una ardiente pasión por Jesús y por todos sus mandamientos. ¿Es claro, hermanos? Es claro. Es un pueblo que al tener ese compromiso con el Señor Jesús, asume una misión concreta que está embosada en los mensajes de los tres ángeles de Apocalipsis 14. Así que como remanente tenemos esa responsabilidad. Porque nosotros amamos a Jesús y queremos obedecer sus mandamientos porque amamos a Jesús. Ahora también tenemos una clara misión. Tenemos que predicar estos tres mensajes de los ángeles. Y es la última vez en la palabra de Dios que se usa la palabra predicar. Es la última predicación, es el último sermón que el mundo debe oír y se encuentra dentro de los mensajes de los tres ángeles. Y eso es la misión de tu iglesia local. No importa si estás aquí en Estados Unidos o en Guatemala, en Quetzaltenango, en la zona 15 donde yo vivía, ahí en la capital de Guatemala, o estás en la República Dominicana o en Colombia, Medellín, donde vivía mi abuelito. Le digo, no importa cuál iglesia es, usted tiene la misión clara, tiene que predicar los mensajes de los tres ángeles. La pregunta para ustedes, maestros, es, ¿usted lo va a hacer o no? Los miembros de su iglesia van a también recoger y animarse por esta misión, o la van a solamente a estudiar intelectualmente. Eso no es suficiente. Tenemos una misión de salir y predicar, y es por eso que vamos a estudiar esta misión del remanente. Sabe que esta iglesia comenzó en el 1863, oficialmente. Y comenzó con unos miles solamente, 2 o 3 mil miembros. Imagínense que ahora, hermanos, maestros de escuela sabática, tenemos más de 22 millones de miembros en la iglesia adventista por todos lados. Y yo acabo de terminar servicio para el Señor en la China, donde tenemos casi 500,000 de miembros, más de 4,000 iglesias en la China. Dios está trabajando en la China, está trabajando en Centroamérica, está trabajando por todas partes del mundo, predicando estos mensajes de los tres ángeles. Eso es un milagro.
en 160 y pico años. Ahora somos la denominación mundial quinta en tamaño más grande del mundo. Quinta. Y eso es un milagro. ¿Sabe por qué? Porque Dios está bendiciendo y está guiando esta iglesia. Porque nosotros tenemos una misión bíblica, profética, que tenemos que realizar. Así que comenzando esta noche, vamos a leer juntos los mensajes de los tres ángeles. Ahí lo tengo, disculpe que está un poquito pequeña. Ustedes pueden abrir su Biblia y vayan a Apocalipsis capítulo 14. Se comienza ahí en el versículo 6 al 12. Y aquí claramente nos da a leer, nos da a entender los mensajes de tres ángeles. Y ahí lo voy a leer yo y ustedes pueden acompañarme a leerlo también. Dice el versículo 6 de Apocalipsis 14, vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Este es el primer ángel. Es bello. Vamos a estudiar eso un poquito más después. El segundo ángel llega diciendo, otro ángel le siguió diciendo, y por favor noten que los ángeles no están caminando así, paseando ahí tranquilamente. No. Los ángeles están, ¿qué? Están volando, están volando rápidamente por el cielo. Tienen esa pasión, tienen esa urgencia y están como que saben que el tiempo es corto. Necesitan involucrarse inmediatamente en lo que es la predicación de estos tres mensajes de los ángeles. Están volando, están predicando, están sonando su voz de alta nivel. Y ahora sigue el otro ángel, el versículo 2. Y otro ángel le siguió. ¿Siguió qué? Volando por el cielo. Siguió volando diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Wow, interesante. ¿Qué significa eso? ¿Por qué está dando ese claro, esa urgente declaración que la ciudad de Babilonia se ha caído? ¿Por qué? Vamos a estudiar esto el trimestre entrante. Y vamos a tocar esta noche o mañana a la noche, estudiarlo un poco nosotros, preparándonos para enseñar estos mensajes en nuestras escuelas sabáticas. Terminamos ahora con el tercer ángel, que honestamente, hermanos, esta noche tú puedes leer desde Génesis capítulo 1 hasta el fin del libro de Apocalipsis, y estos versículos son los más fuertes y terribles que vas a encontrar en la Biblia. ¿Me escucharon? Los más fuertes, los más directos, los más terribles y que nos trae un miedo en toda la Biblia. Mira lo que dice el tercer ángel. Y el tercer ángel lo siguió diciendo en una gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en la cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen,
ni nadie que reciba la marca de su nombre. Y ahora, terminando, nos dice la palabra de Dios, la última oración del tercer ángel dice: aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. ¡Wow! Muy directo. En chino decimos Fei Chang Li Hai. Significa increíblemente duro, difícil y peligroso. Es una advertencia al mundo que el fin pronto y que el infierno viene y que debemos hacer algo diferente para prepararnos a la segunda venida de Jesús. Después de leer los tres ángeles, ¿cómo te sientes? ¿Te sientes asombrada? ¿Te sientes asustada? ¿Cómo te sientes? Es importante entender el mensaje, no las palabras, pero lo que significa para nosotros como iglesia y como discípulos de nuestro Señor Jesús. Así que antes de comenzar un estudio bíblico, es importante que nosotros entendamos el contexto de lo que es, de esas escrituras. Y le quiero preguntar una preguntita aquí a Jorge Luis Rodríguez. Disculpe, ya llegamos a los 8:45. Si me comienzo esta otra parte, ¿la dejo hasta mañana o qué dice Jorge? Como usted entienda, pastor. De cinco o 6 minutos para Perfecto, poner perfecto. contexto. ¿Por qué? Porque a mí me parece interesante, porque tenemos que entender el contexto, a dónde se queda estos tres mensajes de los ángeles en el contexto del libro de Apocalipsis. El libro de Apocalipsis está dividido, hermanos, en dos partes. Todo tiene que ver con la iglesia, del capítulo 1 al 11:17 y el capítulo 11:18 al fin. La primera parte tiene que ver más histórico, de donde la iglesia estaba hasta el tiempo del fin, y la última parte tiene más que ver con la iglesia y el tiempo del fin. Así que el medio del libro se encuentra en Apocalipsis capítulo 11, versículo 18 y 19. Yo puedo decir, es el centro del libro. Así que Apocalipsis 12 y 14 viene después de la mitad y tiene que ver con la historia de la iglesia desde el comienzo, con el nacimiento de Jesús, incluyendo el tiempo cuando la iglesia fue escondida por Dios en el desierto por esos 1260 días o años que entendemos proféticamente. Durante el Apocalipsis 12 al 14, tenemos ese tiempo profético que comenzó en el 538 después de Jesús y termina en el año 1798. Vemos otra vez el mismo tiempo profético en Apocalipsis 13:5. Lo vemos ahí en Apocalipsis 12, lo vemos en Apocalipsis 13:5, pero esta vez en vez de decir 1260 años o días, dice 42 meses, que es lo mismo que 1260 días. Así que la iglesia es protegida por Dios durante este tiempo muy difícil. Ok, todavía no hemos llegado al 14, Apocalipsis 14. Ahorita en el 12 y el 13 nos está dando otra vez lo que es la historia de la iglesia y cómo Dios ha estado protegiendo y guiando su iglesia fiel durante tiempos peligrosos. Y es en el capítulo 13 que vemos que la bestia del mar, que históricamente entendemos nosotros proféticamente, la iglesia romana católica persigue a aquellos que son fieles a Dios y que guardan sus mandamientos. Dios siempre ha tenido discípulos fieles que aman a Jesús y que guardan sus mandamientos, pero Dios cuidó a esa iglesia durante ese tiempo de persecución. Y en el 1798 el Papa Pío el VI
fue arrestado por Bonaparte y murió en la cárcel. Y como dice la profecía, fue herida la bestia, pero fue herida solamente por un tiempo corto, porque esa herida se sanó y recuperó rápidamente, y ahora lo vemos por todas partes. La Iglesia Católica, el Papa, siempre está en las noticias y tiene influencia por toda parte del mundo. Y eso fue lo que nos dijo el profeta ahí en Apocalipsis capítulo 13. Todo eso es parte del contexto que nos trae al capítulo 14, a donde encontramos los mensajes de los tres ángeles. Así que entiendan, hermanos, que los tres ángeles, ese mensaje no debe haber sido predicado en el año 600 después de Cristo, en el año 800 después de Cristo. Esos mensajes nunca fueron predicados en el año 1000, en el año 1500. Durante el tiempo de la Reforma, Lutero y Calvin y todos los demás nunca predicaron acerca de esto. Fue hasta después de los 1260 días, después de los 42 meses, que ahora comienza a ser necesario, cuando estamos de verdad viviendo en el tiempo del fin, que nosotros como remanente que amamos a Jesús y guardamos sus mandamientos, también tenemos la misión de predicar estos mensajes de los tres ángeles. ¿Entienden? Ese es el contexto de lo que es Apocalipsis 14. Así que la situación durante esos días fue difícil y peligrosa para el pueblo de Dios, pero ellos enfrentaron esos problemas con una fe en Cristo tremenda. Me hace recordar que el viernes pasado hablé con un amigo mío que trabaja en la China. Me dijo que un pastor amigo mío, solamente hace 10 días o algo así, un pastor con una fe tremenda en la China fue arrestado y nadie, la familia, nadie sabe a dónde está. Y eso está pasando ahora, hermanos, y nos va a pasar más y más y más al acercarnos al día de la segunda venida de Jesús. Y por eso tenemos que dar una voz clara al mundo a entender estos tres mensajes. El tiempo es corto. ¿Por qué estoy revisando esta noche el contexto profético con ustedes? Es porque establece el telón de fondo de por qué el mensaje de los tres ángeles es tan importante. Dios está llamando a su pueblo fiel durante el tiempo del fin. Eso significa tú y yo, los miembros de iglesia que están ahí a sus pies aprendiendo en la escuela sabática. Es nuestra responsabilidad sagrada ahora de predicar este mensaje como una advertencia en preparación para el terrible tiempo de angustia que pronto envolverá al mundo. ¿Entienden? Es algo sumamente importante. Y por eso tenemos que entender este mensaje y tenemos que ponerlo en nuestro corazón. Tiene que ser práctico, no solamente teológico, pero tiene que ser práctico en nuestra vida. Y esto es nuestro trabajo, esta es nuestra misión. Debemos entender estos mensajes, debemos enseñar y predicarlos y compartirlos, porque al final de los mensajes de los tres ángeles, mire, ya estamos hablando que los tres ángeles comienzan a ser predicados después del año 1798 y ahora después de los 2300 días. Ahora estamos predicando esos tres ángeles. Pero después de los tres ángeles, ¿qué pasa, hermanos? Ese es el contexto. Antes, ¿qué pasó? Y ahora, ¿qué va a pasar después de la predicación de los tres ángeles? La Biblia nos dice claramente lo que va a pasar. Y lo que va a pasar es que Apocalipsis 14, versículo 14 al 16. Mire lo que dice la Biblia acerca de eso, porque después de la predicación de los tres ángeles, tenemos la segunda venida de Jesús. Amén. Así que antes tenemos la historia cuando comienza la predicación de los tres ángeles y después sabemos que al terminar ese trabajo
de predicar los mensajes de los tres ángeles, Jesús regresará, porque en Apocalipsis 14 al 16 nos dice esto. Mire, he aquí una nube blanca y sobre la nube uno sentado semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz jugada. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, que es Jesús, nuestro Redentor: mete a tu hoz y ciega, porque la hora de cegar ha llegado, pues la mies de la tierra está madura. Y el que estaba sentado sobre el nube metió su hoz en la tierra y la tierra fue cegada. Significa que Jesús regresa y toma a su familia que lo ama y que guarda sus mandamientos y lo lleva con él a las moradas preparadas por nuestro Señor Jesucristo. Espero que esta noche han entendido dos cosas claramente. Primeramente es por qué es importante estudiar los mensajes cósmicos de los tres ángeles, y segundamente el contexto, que estos mensajes deben ser predicados después de del 1798, después de los 1260 días, pero antes de la segunda venida de Jesús. Es donde dice Daniel, estamos viviendo nosotros en el tiempo del fin. Así que para nosotros, los que aman a Jesús, los que guardan sus mandamientos, nos toca a nosotros esta misión de predicar estos tres mensajes de los ángeles. Muchas gracias.